de ellas, pues, la de hipertensión arterial, la otra la de epilepsia y la otra que tendremos, me parece que es esquizofrenia. Pues bueno, vamos a empezar un poquito. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen, ya me ha tomado clases conmigo, han tomado un curso. Soy médico cirujano, soy farmacólogo clínico, hice la especialización en farmacología clínica. Actualmente pues estoy haciendo en la parte de la residencia médica en cirugía general. Soy profesor de la facultad, profesor de farmacología, en algunos otros puntos, etcétera. El objetivo general pues, de nuestra sesión de este punto y las demás es para que ustedes vean las características que tenemos en el curso, las características que vamos a tener en cuanto a la sesión sincrónica y asincrónica, y que conozcan el material de trabajo con el que estaremos contando para las sesiones. De una de las cosas importantes, toda la información que va saliendo de acuerdo a este punto o a toda la parte de los desarrollos que vamos teniendo, van a ser o son basadas en bibliografía de Goodman y Gilman, de libros que tienen como base en la parte de la Facultad de Medicina. En pues es Rank Bell, Katsu, muy poco, más que nada Goodman y Gilman, la parte del Golan, de la guía de práctica clínica en la parte de todo lo que se indica como primera lección, segunda lección, tercera, su guía de terapéutica y farmacología, en la parte del Velázquez, de Nicandro Mendoza. Entonces son varias bibliografías que vamos rejuntando para que ustedes puedan tener en su punto. Ya esto lo platicamos un poquito en el primer bloque, cuáles de las mejores bibliografías, etcétera. Y pues bueno, pues saben que tenemos el canal de YouTube donde están algunas clases liberadas y algunos esquemas que nos van a ver. ¿Qué veremos en este segundo bloque o de qué trata este segundo bloque? Este segundo bloque, chicos, va a tratar de básicamente ya la farmacología clínica. Vamos a basarnos en tres sistemas importantes. El primero va a ser el sistema nervioso central, donde abordaremos patologías como epilepsia, la enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, donde es la verdadera locura. Hablaremos un poquito de depresión, ansiedad e insomnio, cómo se tratan, tratamientos de primera lección, cómo se van interactuando, cómo se meten, cómo se quitan, etcétera. Vamos a hablar de drogadicción o farmacodependencia. Hablaremos un poquito de la modulación del dolor a nivel neuropático. El temario del sistema cardiovascular, la verdad es como la parte más que más nos gusta a todos, más nos llama la atención. Hablaremos en este eje sobre la enfermedad hipertensiva. En pues hablaremos de los temas de contractilidad cardíaca, ritmo cardíaco, no vascular, hablaremos de los diuréticos en cuanto a la parte renal y hablaremos de la regulación a nivel de la sangre, cómo se regula el proceso de coagulación y cómo se regula el proceso de anemia y demás, que es el sistema hematopoyético. En sistema respiratorio abordaremos el tema de asma, EPOC, rinitis alérgica y los fármacos que se ocupan mal, que es para la tos, para el proceso de la irritación a nivel bucofaringio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Pues bueno, chavos, vamos a empezar con el primer tema. Vamos a ir en el orden en el que van. En este caso, pues vamos a tener lo que es la farmacología de las epilepsias. ¿Va? La segunda será la de hipertensión y la tercera será la de esquizofrenia. Entonces, arrancamos con el tema del sistema nervioso central, hablando de farmacología de la epilepsia y de las crisis convulsivas. En este punto, pues nosotros vamos a tener cada uno de los ejes o cada uno de los temas, su eje va de acuerdo a una patología. Entonces, por lo tanto, pues hay que definir qué patología es, qué cosas tenemos ahí a la mano, qué tenemos que saber de ellos, en qué enfermedades, en qué población se ve como eje, cómo cómo se diagnostican y el tratamiento que van a estar teniendo específicos cada uno de ellos. Y esto pues en el eje de acuerdo a la clasificación del temario que van teniendo de acuerdo a la facultad. De esto pues hay que guiarlos, chavos, para que ustedes puedan cumplir con los objetivos de aprendizaje que serán preguntados en su departamental, en su examen departamental y pues por supuesto para su vida, ¿no? En este punto. En la parte de los objetivos, necesitamos tener los conceptos básicos de cada uno de los grupos de medicamentos que se fueron empleando y tener las bases para poder hacer una buena prescripción. Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es ya tomar en cuenta
farmacodinámica, farmacocinética relevante, la toxicología relevante de cada uno de ellos y sus indicaciones, su lugar en la terapéutica que van teniendo y qué contraindicaciones va a tener cada uno de estos 8 fármacos que veremos en esta sesión. De los resultados de aprendizaje, esto es lo que ustedes van a poder lograr acabando la clase, lo que ustedes acabando de estudiar, acabando de revisar esta clase, ustedes van a poder identificar cuáles son los eventos fisiopatológicos relevantes para las crisis epilépticas, identificar los blancos farmacológicos de los antiepilépticos, poder reconocer el efecto que tengan a través del mecanismo de acción. Es decir, si hacen esto como mecanismo de acción, van a producir esto. Van a contrastar las indicaciones y eficacia de cada uno de los antiepilépticos, poder distinguir el perfil farmacocinético que tiene cada uno de ellos, características de las reacciones tipo A, es decir, las esperadas, identificar la categoría en riesgo en el embarazo de los antiepilépticos. Básicamente todos son riesgosos, nada más ver cuál es el más riesgoso y cuál es menos riesgoso. El perfil de interacciones y las contraindicaciones que tienen, ¿va? De aquí, pues bueno, conceptos que debemos de tener muy básicos es lo de la sinapsis nerviosa, es decir, la neurotransmisión, que ahorita vamos a platicar un poquito rapidísimo de ello. ¿Cuándo vamos a tener una neuromodulación o hipersincronización a nivel neuronal? El potencial postsináptico, la corriente de calcio, los estados del canal de sodio, principalmente de estos conceptos, chicos, el que nos tenemos que tener son los estados conformacionales de los canales de sodio. Tenemos que identificar muy bien las crisis convulsivas parciales y generalizadas, qué es una epilepsia y qué es el estado epiléptico. Todo lo anterior, eso ya lo vimos en primer bloque. Es toda la parte de la neuromodulación, que eso ya lo tienen. Nada más es una cuestión de repasar un poquito y recordarlo. Entonces, de esto únicamente hay que recordar que de los neurotransmisores, el principal en este caso, glutamato y GABA, están muy de la mano, van muy, muy de la mano glutamato y GABA. Uno depende del otro. Y en este caso, pues la única enzima que nos va a permitir aquí el paso de glutamato a GABA y GABA a glutamato van a ser la glutamato descarboxilasa y la gamma succinida de aldehído deshidrogenasa. Esto nada más teniéndolo en cuenta para unos conceptos que vamos a tener más adelante. De aquí, denme un segundo, vamos a pasar a la parte de lo que es la neurotransmisión. La neurotransmisión, ustedes recuerdan que esta neurotransmisión se da de dos partes, se da en dos tandas. Una neurotransmisión química y una neurotransmisión eléctrica. La neurotransmisión química depende de una neurotransmisión eléctrica o de impulsos eléctricos. De aquí ustedes recuerdan que en la membrana venían los canales de sodio y venían haciendo la despolarización completa. Al momento de hacer esa despolarización que se abren los canales, lo que permiten finalmente es la apertura de los canales de calcio. En este caso, los canales de calcio acoplados o dependientes de voltaje van a permitir su entrada y este calcio, una vez que se une a las vesículas, permite el movimiento vesicular y que se una vesícula con membrana presináptica y entonces se libere el neurotransmisor. De aquí, jóvenes, esta ruta está clara o hay alguien que tenga dudas en esta ruta. Que digan, no, sabes que ya no me acuerdo de la ruta, hay que revisarla rapidísimo. No, si no hay problemas, seguimos. Entonces, en esta parte el calcio se pega a la vesícula y la vesícula por medio del complejo sinaptogrelina-sinaptotacmina lo que hace es que se mueve y pega con neurexina y sintaxina. Entonces, cuando ya se pegan, permite la liberación del neurotransmisor y empieza todo el proceso de ahí. Entonces, eso es lo importante. En la sinapsis eléctrica únicamente lo que van a hacer es el cambio de corrientes. Lo que hace es modificar el pante de las corrientes. Una se vuelve positiva por los canales de sodio y esto permite que la siguiente la pueda volver positiva. Y eso por las conexiones que tienen de tipo de midesmosomas, que es la que menos vamos a tener ya ahora en este punto involucrada. ¿Va? Entonces, de ahí.
Y esto, pues bueno, son los pasos que van teniendo generalmente a lo largo de la despolarización o a lo largo del concepto que van teniendo. Viene el potencial de acción, va cambiando de negativo a positivo y esto va despolarizando totalmente la membrana para que entre nuevamente a través de los canales de calcio, mueva calcio, se pega a las vesículas. Esto va a permitir la unión vesicular con la membrana presináptica, salga el neurotransmisor y empieza a hacer sus efectos en la siguiente célula. Entonces, esto es básicamente lo que ya estamos teniendo. ¿Esto para qué lo platicamos? Porque esto nos puede permitir entender que si la patología tiene que ver con las descargas asincrónicas de la neurona, puedo tener diferentes farmacológicos. Puedo tener blancos farmacológicos a nivel de los canales de calcio, puedo tener blancos farmacológicos a nivel de los canales de sodio, o puedo tener moduladores en cuanto a la parte vesicular. Si aquí el problema, chicos, que estoy teniendo es que mi membrana, aquí viene, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué es la epilepsia, son descargas asincrónicas y despotenciales que no están siendo modulados, que están siendo totalmente ahí a lo loco. Vamos a tener nosotros que en el potencial de acción tiene que ver el canal de sodio dependiente de voltaje, tiene que ver en esta parte el canal de calcio, tenemos que ver que están las vesículas con los neurotransmisores que tienen que tener aquí sus receptores y por supuesto pues también tenemos canales que son postsinápticos, ¿no? Entonces en este punto chicos, si yo tengo que todos esos son cruciales para la acción o activación de la patología, en este caso de la descarga neuronal, entonces por lo tanto esos son blancos farmacológicos. Yo puedo actuar sobre el canal de sodio bloqueándolo o puedo actuar bloqueando el canal de calcio o puedo bloquear a las vesículas o puedo bloquear a los receptores postsinápticos. Entonces, esos son los blancos farmacológicos que yo voy a estar teniendo ahí. O también, otro de los cuales yo podría tener va a ser el momento de modulación en cuanto a no tener neurotransmisores que hayan dentro y no pueda estar excitando a la siguiente neurona. Entonces, así como puede estar actuando, en este caso, nuestros fármacos o blancos farmacológicos que tendremos aquí. ¿Va? Entonces, esa es una manera. Para ello estamos viendo esto en este punto. ¿Va? Ok. En esto recordemos que los canales de sodio dependientes de voltaje tienen tres estados. Tienen un estado que es activo, que tiene su compuerta de activación abierta y su compuerta de inactivación igual la tienen abierta. Y esto permite que se pueda movilizar el sodio de afuera hacia adentro. ¿Vale? Vamos a tener un estado que es cerrado, en el cual la compuerta de activación, que es la que está acá afuera, está cerrada. En este caso la veríamos que se encuentra cerrada, la compuerta de activación, y la compuerta de inactivación la estaríamos viendo abierta. Y esto, el último que tendríamos sería el estado inactivo, en el cual la compuerta de activación está abierta, pero la compuerta de inactivación se encuentra cerrada. ¿Esto qué diferencia tiene? Que el inactivo jamás va a ser excitable. Este es no excitable. Por más de que llegue un estímulo al umbral, no va a poder abrirse. El activo, pues ya no es excitable porque está abierto. Ya permite la entrada de sodio. Pero el cerrado, este sí es excitable. Por lo tanto, el canal que yo podría tener más para poder modular la parte de las epilepsias, de las descargas eléctricas anómalas, pues sería en este caso el estado inactivo. El estado inactivo es el que me va a mantener a raya el potencial de acción para que no se dispare, para que no se despolarice, para que no se abra, etc. Entonces los fármacos van a buscar tener este canal, llevar de un estado cerrado a un estado inactivo o de un estado activo a un estado inactivo
O algunos casos, como veremos más adelante con algunos fármacos, pasan del estado activo al estado cerrado y posteriormente al estado inactivo. Que esto más o menos les puede estar recordando a lo que veíamos con los anestésicos locales, ¿no? Que en el anestésico local veíamos que los lidocaína, gilocaína, bupivacaína y ellos hacían que los canales de sodio dependientes de voltaje pasaran de un estado abierto a un estado inactivo. ¿Esto para qué? Para que no modularan el dolor, para que no aventaran el dolor. Ahora lo que no queremos es que pasen la transmisión, en este caso la parte eléctrica. ¿Va que va? ¿Preguntas con esto de los canales, chicos? ¿O dudas con los canales de sodio dependientes de voltaje? Sí. Si no hay dudas, continuamos. Ok, vamos a hablar un poquito ahora sí de los términos que debemos de tener. Una crisis convulsiva y una crisis epiléptica. Una crisis convulsiva, chicos, es un fenómeno paroxístico, es decir, súbito que aparece en el momento, empieza, no tiene un origen, no tiene un control, no tiene como tal una explicación por la cual pueda suceder. Y esto lo que va a hacer es, va a tener una descarga o va a tener un proceso o un producto excesivo de lo que está generando en ese lugar. En este punto, la crisis convulsiva, chavos, generalmente ustedes recordarán que el cerebro, tenemos aquí nuestra ballenita buena onda, ¿no? Que es el cerebro, el cerebelo y el tronco. Ustedes recuerdan que de la fisura central hacia adelante, es decir, hacia el hueso frontal, todo este lóbulo se caracteriza por tener control motor. Mientras que de la cisura central para atrás, básicamente ya todo lo de atrás, exceptuando el temporal, se encarga de la parte sensitiva. Por lo tanto, si yo tengo una descarga eléctrica a nivel de las cortezas frontales, es decir, aquí la tengo, pues una manifestación que voy a tener es un movimiento. Por lo tanto, si yo tengo una descarga en el lóbulo frontal o en cortezas que son motoras, yo lo que voy a desarrollar es una crisis convulsiva. Pues generalmente en la crisis convulsiva, cuando hablamos de convulsión, hablamos de una manifestación motora. Si yo tengo movimientos anormales y empiezo a convulsionar, empiezo valga la redundancia, empiezo a moverme como pescado fuera del agua, tengo una crisis convulsiva, ¿va? Pero si mi descarga eléctrica ocurre en cortezas que son sensitivas, a esto se le va a llamar crisis epiléptica. Crisis epiléptica. Es decir, es una crisis no motora. Que aquí esta puede ser sensitiva, auditiva, visual, somatosensorial. Entonces, en este caso, yo puedo estar teniendo una crisis de epilepsia, pero una crisis epiléptica como tal, y estar viendo destellos de luz. Veo como muchas lucecitas y eso es una crisis, pero no es motora, porque se está presentando en alguna de las cortezas sensitivas, ya sea en la corteza parietal, en la corteza occipital o parte de la corteza temporal. Básicamente las que se presentan en la corteza temporal, o sea, ya cuando es temporal completa, son las de peor pronóstico. De inclusive se tienen que quitar el óvulo. Ya ahorita veremos eso. ¿Va? ¿Dudas o preguntas entre la crisis epiléptica y la crisis convulsiva, jóvenes? ¿Dudas, dudas, dudas? Entonces, crisis convulsiva, movimiento. Crisis epiléptica es no movimiento. Puedo tener algún tipo de manifestación de tipo sensitiva. Las crisis epilépticas también se conocen como crisis no convulsiva. ¿Va? Pregunta, chicos. ¿Queda bien? Ok, si no hay dudas entre eso. eh, Ahora, ¿qué es la epilepsia? Yo les he dicho a mis alumnos, o les he dicho siempre que doy esta clase,
todo el mundo tiene derecho a una convulsión en la vida. O sea, todo el mundo tenemos derecho a convulsionar por lo menos una vez en la vida. Y todos vamos a convulsionar una vez en la vida. Porque más nosotros que somos médicos, en el hecho de que estamos en guardias, que no comemos, que estamos con estrés, que no dormimos y que después vamos a una fiesta y con alcohol y todo ello, pues es el ingrediente perfecto para qué, para desarrollar una convulsión. O sea, alguno de nosotros puede tener una convulsión en un momento y no pasó nada, o sea, nada más es una aislada y no pasó nada. Entonces, una convulsión no quiere decir que ya tengas epilepsia. La epilepsia ya es un diagnóstico con el cual vamos a tener un desorden cerebral, en el cual tenemos una predisposición para estar generando crisis convulsiva a cada rato, a cada rato, a cada rato. Entonces, la epilepsia es el conjunto de crisis que se están presentando en mayor cantidad en cuanto a la parte de 24 horas, en que no haya un fenómeno como tal que lo tenga bien identificado y me esté produciendo y produciendo y produciendo y produciendo eso. Entonces, epilepsia es una crisis o que se presenten por lo menos dos crisis en menos de 24 horas, sin una causa que me lo justifique. O sea, en este caso vamos a tenerlo ahí. ¿Va? Entonces, epilepsia, convulsión, crisis no convulsiva, crisis epiléptica, ya estamos. De aquí, pues puedo tener una crisis que es provocada y una crisis no provocada, chavos. En las crisis provocadas, por supuesto que sabemos qué es lo que nos está produciendo la convulsión o bien lo que nos está llevando ya al diagnóstico de un síndrome epiléptico. En este caso, pues van a tener principalmente las causas son somáticas agudas. En estas, las somáticas agudas es en las cuales yo puedo detectar bien una causa biológica o una causa orgánica. En este caso, pues puedo tener un trastorno hidroelectrolítico de que se me bajó el calcio, se me bajó el sodio, se me subió el potasio, se me subió el sodio, se me bajó el sodio, se me subió el cloro, se me bajó el cloro. O sea, cualquiera de esas cosas que están pasando en la sangre pueden producirnos trastornos a nivel cerebral. De aquí de las principales electrolíticas, chavos, de las principales es la hiponatremia. La baja de sodio nos puede producir convulsiones, por eso una deshidratación es peligrosona. La alta de potasio, es decir, una hipercalemia, nos puede producir convulsiones. De otras cosas metabólicas que nos podrían poner es que suba la glucosa o peor, que baje la glucosa. ¿Cuánto bajo de la glucosa? Abajo de 70 miligramos sobre decilitro. Esa nos puede producir convulsión. Infecciones, toxinas, traumatismos craneoencefálicos o bien eventos agudos como stroke, infarto cerebral, etcétera. Las que son no provocadas, pues estas ya son las que no vamos a saber qué está pasando. Vamos a ver ahorita qué pasa ahí. De aquí la etiología de las epilepsias o de las crisis convulsivas pueden clasificarse o pueden meterse o bien encajonarse en tres tipos: la idiopática o primaria, la sintomática o secundaria y la criptogénica. En la idiopática o primaria generalmente está influenciado por parte genética y generalmente aquí hablamos de un término que se llaman canalopatías y específicamente la canalopatía de canal de sodio. ¿Por qué no sirven los canales de sodio dependientes de voltaje? Están mal plegadas esas proteínas y generan ese problema. Hoy en día, la epilepsia de tipo genética o la de la influencia genética ya se hablan de canalopatías, en las cuales los canales de sodio están afectados o no funcionan bien. En la epilepsia sintomática o secundaria tenemos etiologías que se pueden conocer y se demuestran muy fácilmente y ahorita las vamos a platicar. Y la epilepsia criptogénica no sabemos qué lo causa. Yo ya busqué, no hay tumores, no hay hipoglucemia, no hay cáncer, no hay sangrados, no hay hiponatremia, no hay nada que me pueda explicar por qué se está dando la epilepsia y se generan. Estas, por ejemplo, pueden ser la de síndrome de West, Lennox-Gastaut, la rolandica, la de puntas iformes, la hiperviriforme, etcétera, que son las que van a ver en neuro. Aquí no tanto, nada más les platicamos un poquito. De estos, pues bueno, sus causas van a clasificarse de acuerdo al grupo etario en el cual ustedes se estén encontrando. Cuando hablamos de neonatos, es decir, el grupo etario que tenemos menos de 28 nacidos, la causa número uno por la cual vamos a tener nosotros crisis convulsivas o que vemos que el paciente puede estar convulsionando, vamos a tener lo que es la hipoxia perinatal. Esto se asocia
lo que es el sufrimiento fetal, es decir, que el bebé tenga problemas al momento de nacimiento, que se quedó sin oxígeno o sin aire durante más de 24 horas, etcétera. Entonces, la principal. La segunda es por hemorragia intracraneal. En esta hemorragia intracraneal, aunque ustedes no lo crean, es muy común, chavos. Ustedes ven a su baby y ¿qué es lo que hacen? Ustedes ven al bebé, a su sobrinito o acaban de ver al baby, ay, ¿cómo estás? No sé qué, lo agarran y la mayoría al momento de cargarlo lo levantan. En un bebé, una levantada ustedes saben que un bebé no sostiene la cabeza antes de los 3 meses. Entonces esa cabeza se va para atrás y esa sacudida puede romper vasos cerebrales. O bien, otra de las cosas que puede ser es que agarran al baby y chácales, lo sacuden y al sangolotearse se pueden romper vasos sanguíneos y reventarse, ¿no? Y producir ese proceso de la hemorragia intracraneal o intracerebral. Los babies que se caen de la cama y producen traumatismos por neuroinfecciones, por afecciones metabólicas, principalmente aquí en la parte de la hemorragia intracraneal. Ya decíamos que estaba el baby shake, que es el bebé sacudido. Del traumatismo, pues las caídas. Las neuroinfecciones generalmente están asociadas a sepsis. Afecciones metabólicas generalmente es por hipoglucemia. Y estas son de los bebés que nacen de mamás diabéticas, ¿va? En lactantes a niños, es decir, mayores de 28 días de nacidos hasta los 12 años de edad, la principal causa de crisis son las crisis febriles. Y aquí a manera de repaso, nada más como tocándole un poquito y que ustedes recuerden un poco del primer bloque, si yo tengo una crisis febril y necesito bajar la temperatura a un baby, ¿qué fármaco le indicaría? Paracetamol. El paracetamol, ¿no? El paracetamol de primera instancia. Recuerden que el de segunda es ibuprofeno, el de tercera naproxeno, el de cuarta metamizol sódico y el de quinta pues ya aspirina, en caso de que no resuelva. Pero acuérdense que el de aspirina está casi prohibido en los babies. Hasta los 16 años, lo que dice Goodman y Gilman, les dice hasta los 16 años no se da aspirina en los babies como de primera elección, pero si no queda otra cosa, ya les dejo, ¿va? ¿Por qué hasta los 16 o 12 años en cuanto a las crisis febriles? Crisis febriles porque hasta ese momento termina de mielinizarse toda la columna. Entonces ahí es donde puede producir este proceso de convulsiones. Trastornos idiopáticos, genéticos, infección son menos comunes en los niños. En adolescentes, chavos, la primera causa en adolescentes de 12 a 18 años es generalmente por consumo de estupefacientes, de drogas. Aquí todavía ellos no controlan su consumo, no han tenido conocimiento de ello. Se toman drogas hasta el cohete y se ponen muy mal. Entonces les puede generar convulsiones. La segunda pueden ser infecciones y esto principalmente son infecciones del tipo de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, como en este caso pues es gonorrea, sífilis y en algunos casos puede ser herpes, que ahí puede llegar hasta el sistema nervioso central y producir todo esto. Traumatismos van a ser la primera causa en cuanto a adultos jóvenes y esto pues se emborrachan y todo lo demás, chocan el automóvil y tráctela, está en el proceso de trauma. En adultos jóvenes, la principal causa es tumor de 35 a 50 años, un tumor en nivel sistema nervioso central y más de 50 años un infarto cerebral. Estos son como tal la parte de las causas o la etiología que vamos a tener ahí. Dentro de la fisiopatología de todo esto, pues es un desorden en cuanto a la regulación. Está más elevada la excitación y está más baja la inhibición. O sea, recuerde que aquí en el sistema nervioso central yo tengo un equilibrio entre lo que excita y lo que inhibe. O sea, uno excita, uno inhibe, uno excita, uno inhibe. Entonces van hacia la par, ¿no? Van como que ahí balanceándose. En esto, en la fisiopatología, a grosso modo, y que deben de entender nada más para términos del examen, es que están aumentados los procesos excitatorios. Tengo, por un lado, un aumento en la producción de glutamato y por el otro, tengo disminuida la producción de GABA. O GABA no sirve, o sus canales no funcionan, o no tengo cloro, o no tengo neuronas que puedan inhibirlas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esta parte es donde se queda ahí como todo eso conservado, ¿va? Para que lo tengan ahí identificado.
y puedan identificar como en esta parte o a grosso modo cómo están condicionadas toda esta parte de la patología, para que no entremos en más detalles a final. Las crisis, den un segundo, vamos a irnos hacia acá abajo, cómo se van a clasificar. Van a clasificarse las crisis, chicos, en dos tipos. Las crisis se van a clasificar, la epilepsia se va a clasificar en crisis tipo focal o generalizada. Aquí yo les platico en esta parte que las crisis o la palabra crisis va a ser nuestro nombre. Entonces yo digo, mi paciente tiene una crisis, ahora dale el primer apellido. El primer apellido, chavos, va a ser si es focal o generalizada. Entonces puedo decir, tengo una crisis focal o tengo una crisis generalizada. ¿Cómo voy a saber cuándo es una focal o cuándo es una generalizada? Una focal es cuando nada más afecta una parte del cuerpo o una parte de la corteza. Supongamos, si tenemos nosotros nuestro corte aquí de Charcot, tenemos aquí la parte de esto, tenemos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, y yo tengo que está descargando en el hemisferio lateral derecho, y es en la corteza motora, pues en este caso, como es del lado derecho, recuerden que se decusan, entonces del lado derecho yo voy a tener moviendo mi mano izquierda. Estoy platicando con ustedes, no he perdido la conciencia, no estoy teniendo más allá y solamente mi mano izquierda está teniendo ese movimiento anómalo. Ese movimiento anómalo nos está diciendo que es una crisis focal, porque nada más está afectando una parte del cuerpo o una parte de la corteza. Ahora, la focal todavía tiene un segundo apellido, el apellido materno, simple o compleja. Entonces, una crisis focal puede ser simple o puede ser compleja. ¿Cómo voy a saber si es simple o compleja? Una simple es que el paciente está moviéndose únicamente la parte de la mano, una manita, pero en ningún momento pierde la conciencia o se altera la conciencia. Entonces, una crisis focal simple se afecta una parte del cuerpo, una parte de la corteza, pero la conciencia queda intacta. El estado de alerta queda intacto. ¿Va? Crisis focal compleja, se está moviendo una parte del cuerpo, pero se desmaya, se queda dormido. Entonces es una crisis focal compleja. ¿Va? ¿Dudas con esto? ¿Con crisis focal simple y crisis focal compleja? ¿O preguntas? ¿Dudas? ¿No? Doctor, Mande, mande, mande. doctor, nada. En este caso de simples o complejas, ¿se podría tomar en cuenta la escala de Glasgow o eso no tendría nada que ver de momento? Mira, la escala de Glasgow la utilizamos para el traumatismo craneoencefálico, para ver qué tan grave es el estado de conciencia o qué tan grave está deprimido el sistema nervioso central. Eso es para el momento de clasificar ahí como de qué tan aturdido está el paciente. Pero si tú quieres como meterla aquí, sí te ayuda mucho la escala de Glasgow. Si lo quieres meter así, inclusive la Liga Internacional para Epilepsias te dice que el Glasgow debe de estar arriba de 13. Si tu paciente tiene una crisis focal y tiene un Glasgow arriba de 13, es simple. Si tu paciente tiene un Glasgow abajo de 13 mientras está en el proceso de la crisis, es una compleja porque se alteró la conciencia. Recuerden que Glasgow abajo de 13 ya nos está hablando de somnolencia y sopor. Entonces ahí en esta parte, pues tú puedes decir, es una crisis focal compleja. Pero en el término de tu examen departamental no te van a poner allí como que calcules Glasgow o esto. No, no, no. Pero para tu vida sí te puede ayudar Marco Urielsen. Marco, ahí está. Sí, gracias. Sí te puede ayudar, ¿va? No de qué. En las generalizadas, por otro lado, desde el inicio, la crisis comienza no solamente en un lugar, chavos. Comienza en dos puntos a la vez, o tres, o cuatro. Y entonces en este punto las crisis se vuelven locas. Entonces todo el cuerpo, o todo el órgano, o todo el organismo va a entrar en crisis. Entonces de entrada, estas totalmente pierden la conciencia en todo. Y aquí vamos a ver una. La primera, que son las crisis de ausencia. Quiero que vean ustedes y le pongan mucha atención a este baby.
Ok, ¿notaron el comportamiento del baby? Vean nada más. Pongan mucha atención en esta parte. Él está soplando, 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 soplando. La indicación fue sopla la hoja y no dejes de soplarla. Vean ahí, hubo una desconexión. Se desconectó un poquito y retorna a tomar eh, acción de lo que le encargaron. Una crisis de ausencia, chavos, es casi lo que nos pasa en los salones de clase. Estamos poniendo atención al profesor y de pronto se nos va el pedo y regresamos, ¿no? Regresamos a donde estábamos. Y esto es, antes era conocida como una crisis que le decían de petit mal, de un mal pequeño. Decían, ah, pues no pasa nada. O sea, se está desconectando, se, se bugueó, o sea, no pasa nada. Entonces decían, ay, pues ahí déjalo. Sin embargo, se ha visto hoy en día que es una de las precedentes de crisis muy feas más adelante. Entonces, esas ausencias, si se dan cuenta, el niño en ningún momento tuvo un movimiento así, como pescado, demás, solamente se fue y regresó. En las crisis de ausencia, el paciente se desconecta de la realidad un rato, menos de 30 segundos, regresa a la realidad, pero regresa a donde él se quedó, no donde ya vaya el tiempo. O sea, él, hagan de cuenta como que se bugueó, pero esos 30 segundos para él no existieron, solamente fueron de descanso y regresan. Esas de ausencia generalmente son de la niñez, generalmente. Adultos los pueden llegar a desarrollar, pero es raro que un adulto debute con ausencias, generalmente debutan en la infancia. Las otras van a ser las tónico-clónicas, tónicas, mioclónicas y atónicas. Hay más clasificación, chavos, pero no nos vamos a meter en eso, solamente vamos a ver las tónico-clónicas y las de ausencia. Las tónico-clónicas son las que ustedes conocen o las que han visto. Que son estas que han visto ustedes. Por ejemplo, estas son aquí. Estas las tónico-clónicas se caracterizan por tener un periodo tónico, que vean aquí cómo está toda contraída la paciente, todas sus extremidades están contraídas. Y si ustedes se ponen muy juiciosos y muy clínicos, ese músculo está duro. Entonces viene la parte empieza la parte tónico-clónica de subida o de temblores. Esos son los clonus, porque son los temblorcitos. Y ahora viene la fase tónico-clónica. Entonces, en esta parte, chavos, pues ya pueden clasificarlas fácilmente. Entonces, tenemos crisis focales, simples, complejas. Crisis generalizadas, y las generalizadas se clasifican en ser ausencias, de tónico-clónicas, de tónicas, miclónicas o tónicas. ¿Va? ¿Dudas o preguntas en esta clasificación, chicos? ¿Queda claro? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Cuál es esto? Va que va. Entonces, de estas, de los síndromes, vamos a ver que el diagnóstico se hace directamente con dos crisis epilépticas espontáneas y separadas con un periodo más de 24 horas. Sí, dígame, levantó la mano Mildred. ¿Qué pasó, Mildred? Doctor, tengo una duda. ¿Por Dígame. qué en algunas películas cuando hay como luces intermitentes marcan que puede haber, bueno, que personas epilépticas pueden tener como una crisis? Ah, ok. Estos pueden ser los desencadenantes de las crisis, que ahorita vamos a ver como en ese punto de los factores desencadenantes. De los factores desencadenantes van a tener varios de ellos. Ustedes deben de saberlos. Desencadenantes.
De los desencadenantes que tenemos, uno son las luces estrobo, las luces que prenden y apagan. Las que prenden y apagan muy rápido, esas luces te pueden llevar a convulsión. Entonces, si tú ya tienes la predisposición y te metes a un antro, te metes a uno donde están así prendiendo y apagando rápido la luz, te puede llevar al proceso de desarrollar una crisis. La segunda, al baby se le pidió que le estuvieran soplando, ¿no? ¿Para qué se le pide que sople? Cuando los pacientes están soplando regularmente, que están con hiperventilación excesiva, hacen que la corteza caiga en crisis. Entonces, esto es por la parte del dióxido de carbono, que cual intoxica y dispara el proceso, etcétera. Entonces, por eso cuando queremos desarrollar una crisis o queremos evidenciar una crisis, le pedimos al paciente que empiece a inflar globos, que infle globos. ¿Para qué? Para que desarrolle la crisis. La otra es el no dormir, el insomnio o la vela, o sea, no dormir como tal. Por eso un estudiante de medicina o los que hacemos guardias o los que trabajamos de noche, cuando te desvelas mucho, debutan con la parte de las crisis convulsivas por esa razón. Porque como no duermen y están bajo estrés constante, pues luego debutan a las crisis, ¿va? Otra de las cosas, pues también es el alcohol. El alcohol va a desarrollar esas crisis, ¿va? Y es por eso, Mildred. Gracias. ¿O de qué? Entonces, el diagnóstico se hace con electroencefalograma o con que el paciente tenga dos crisis por lo menos separadas en un periodo de 24 horas o que el paciente tenga generalmente pues una crisis que no haya sido provocada y que tenga un electroencefalograma con un riesgo elevado, que son electroencefalogramas con rastros o ruidos de fondo. Esto pues es lo que van a ver más adelante. ¿Va? Pues bueno, pues vamos a pasar nosotros ya a lo que es el tratamiento. El tratamiento se va a dividir en un tratamiento farmacológico y en un tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico, pues es evitar todas esas crisis o esos puntos que nos pueden llevar a desarrollar la crisis, es decir, no darle alcohol al paciente, que no se desvele, no hacer que sople globos, no hacer que hiperventile, no hacer lo que se estrese, etc. Y en el tratamiento farmacológico, pues es ya meterle chocho. En este punto, pues, ¿en qué le voy a meter? Pues el tratamiento anticomicial, el tratamiento antiepiléptico, va a ser una modulación de los canales de sodio, es decir, llevarlos a que produzcan canales más inactivos o en el estado más inactivo, pasarlos de abierto a inactivo, de cerrado a inactivo o bloquear los canales que estén abiertos. Modular los receptores GABA, que esto es para las benzodiazepinas, no lo vamos a ver aquí nosotros. Modular los canales de calcio tipo T, modular los canales de potasio, modular el sistema AMPA y la interacción vesicular a nivel de la proteína SB2A. ¿Va? Entonces, de aquí pues vamos a empezar con nuestros fármacos y los primeros con los que vamos a ver son la modulación de los canales de sodio. En los tres que vamos a tocar es fenitoína, carbamazepina y oscarbazepina. ¿Va? Entonces vamos a empezar con el primero que es fenilantoína o difenilidantoína o fenitoína. Son los tres nombres, son totalmente correctos. Los tres nombres son generalmente utilizados para el manejo con los pacientes en este caso. Entonces, generalmente difenitoína o DFH. También se le llega a conocer así. ¿Sí? Vamos a irnos por partes. Este es como nuestro resumen de todo lo que vamos a hablar de la fenitoína. Entonces, pues platiquemos un poquito de ella. La fenitoína, chicos, lo que hace es bloquearnos o nos va a hacer que el canal de sodio pase de un estado abierto a un estado inactivo. En este caso, lo que hace es que al momento de que se bloquea el canal de sodio, se va a evitar que siga moviéndose el flujo de calcio. Entonces, si no hay flujo de calcio, no hay movimiento de neurotransmisores. Y si no hay movimiento de neurotransmisor, no hay descarga. Entonces, fíjense bien, viene aquí la neuronita y en la neurona presináptica, como estaba entrando el sodio, lo que hace es bloquear a esos canales de sodio y al bloquear el canal de sodio, pues evidentemente no se va a poder abrir el canal de calcio. Si no hay calcio, la vesícula no se va a poder mover y no hay liberación de neurotransmisor. ¿Va?
De esta parte, pues también lo que va a estar haciendo es que estimula la actividad de la bomba sodio y potasio ATPasa a nivel de la neurona y a nivel de la parte glial. ¿Esto para qué? Para que saque todo el sodio que se puede. O sea, hay un montón de sodio afuera. Y esto por la parte de la bomba. Entonces saca sodio y la membrana se va a ir a disminuir el voltaje que va teniendo ahí, ¿sí? Con lo cual se va a disminuir el índice de recuperación del canal inactivo a cerrado. Es decir, esto aquí va hacia abajo, ¿eh? Va hacia abajo. Entonces, lo tanto, lo que vamos a tener es que no voy a recuperar de un estado inactivo a un estado cerrado. Por lo tanto, el canal queda totalmente noqueado. O sea, el canal no se va a recuperar, no va a poder ser excitado y no va a poder disparar un nuevo potencial de acción. ¿Va? ¿Dudas con fenitoína? Con mecanismo de acción es el mecanismo de acción. ¿Esta afección va a ser reversible o es irreversible? Es reversible, Yamilet. Pero el punto de la reversibilidad es que como el fármaco va a durar mucho tiempo, te va a tardar aproximadamente unas 2 o 3 semanas en revertirse. Entonces, de hecho, este fármaco es muy potente en cuanto a su inhibición que tiene, pero tarda en recuperar el canal. Sí, inclusive ahorita vamos a ver que la fenitoína se indica para estatus epilépticos. Ahorita vamos a ver esa condición. ¿Va? Sí, gracias. Sus indicaciones, no de qué, sus indicaciones de la fenitoína, esta está indicada, chavos, como tratamiento convulsivas tónicas generalizadas. Es un tratamiento de elección que tenemos. Esto generalmente lo podemos utilizar en crisis tónico-clónicas generalizadas como un tratamiento adyuvante, como un tratamiento alternativo. Puede utilizarlas en las crisis parciales complejas, en aquellas principalmente que afectan al lóbulo temporal, que son las de peor pronóstico, y las puedo utilizar de segunda línea en el estatus epilépticos. Es el tratamiento de segunda línea. El de primera son las benzodiazepinas, que ahorita lo vemos al final. En algunos pasos, o en algunos casos, perdón, puedo utilizar fenitoína en el caso de dolor crónico, en preeclampsia y en cicatrización de heridas. Estas son indicaciones adicionales, no de primera. Entonces, estas no se las preguntan casi en el departamental. Entonces, ustedes, para que no se estresen, van dirigida a fenitoína contra la epilepsia. ¿Va? De su farmacocinética, esto lo que tienen que saber de la cinética de la fenitoína, principalmente es cómo se va a administrar. La fenitoína se va a dar por vía oral, se va a dar ya sea por vía oral, se puede dar por vía intravenosa o se puede dar por vía intramuscular. Sin embargo, la fenitoína queda totalmente descartada por vía intramuscular. ¿Por qué? Porque produce necrosis. Cuando ustedes la ponen por la nalga se muere, se necrosa totalmente. Esta se tiene que dar intravenosa. Y cuando se da por vía intravenosa se tiene que dar muy, muy lenta, chavos. Pero la farmacocinética por la vía intravenosa debe de ser lenta. La impregnación debe ser muy, muy lenta. Muy lenta para que el paciente no vaya a tener algún tipo de problema. Aquí se me fue, no es cinética de primer orden, es cinética de orden cero. Recuerden que es uno de los fármacos que deben de tener muy identificados que tienen esta cinética de orden cero. La farmacocinética también, una de las cosas que deben de saber en este fármaco es que su metabolismo es dependiente de citocromos, es un metabolismo dependiente a nivel hepático. En este caso, el metabolismo a nivel hepático va a ser un metabolismo por citocromos 12,9, el por citocromo 12,19, y esto pues son muy, muy, muy lentos. Lo que habíamos platicado, que su tiempo de vida media pues es aproximadamente entre 17 a 42 horas. Sin embargo, el promedio que se nos dice del tiempo de vida media de estos fármacos, dependiendo por la molécula activa y sus metabolitos, es de 22 horas. Entonces, para que la tengan ahí bien importantemente bien identificada. Y su excreción, chavos, es a nivel hepático. O sea, se van a ir sacando por la parte biliar y por la parte urinaria. ¿Va? Para que lo tengan identificado y lo tengan bien, bien, bien
Entonces, farmacocinética de la fenitoína, tienen que saber que se da por vía intravenosa, se puede dar por vía oral, se puede dar intramuscular, pero intramuscular produce necrosis, no lo dejamos ahí. Su metabolismo es específicamente hepático, tiene un metabolismo, una cinética de eliminación de orden 0, se va a sacar por la parte biliar y su tiempo de vida media es de 22 horas, no más, en cuanto a la farmacocinética. De sus efectos adversos, que son los que deben de tener bien identificados, son un montón. La verdad es que son muchos efectos adversos los que tiene la fenitoína. Son muchos, 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 muchos. Sin embargo, tienen que tener como el punto específico, cuáles son los que me van a apuntar o cuáles son los que yo tengo que tener bien identificados con fenitoína. Los primeros o el principal que va a ser que no lo van a ver con otro anticomicial, va a ser que la fenitoína produce algo que se llama hiperplasia gingival. La hiperplasia gingival, chavos, es esto, es esta parte. Les crecen ahí al paciente, les tiene crecimiento de las encías y ese crecimiento de las encías hacia los dientes es como si fuera una carnosidad que está teniendo ahí sobre la misma y produce este daño. O sea, eso es lo que van a tener principalmente. La segunda o el segundo efecto adverso que podemos tener es a nivel hematológico. A nivel hematológico que vamos a tener va a ser la disminución de los factores de coagulación K dependientes. En esto pues podemos tener las cosas, vamos a poner aquí hematológico, no los puse aquí, pero disminuye lo que son los factores de vitamina K o K dependientes. De aquí ya es una pregunta obligada en este instante que van a haber anticoagulantes, principalmente warfarina. Entonces, ¿cuáles son los factores K dependientes o cuáles son los factores que dependen de vitamina K? Apréndanse la mnemotecnia, 1972. 1 de 10, factor 10, 9, 7 y 2. Esos son los factores que dependen de la vitamina K. Entonces, por eso puede llegar a producir un poco de hemorragia o puede llegar a tener trastornos hemorrágicos el paciente. Otra de las cosas que producen y que son características de ella es a nivel neurológico. Puede producir ataxia, somnolencia, efectos cognitivos. Es como si estuvieran borrachos. Ahí empiezan a marchar como borrachos. En algunos pacientes puede presentar a nivel dermatológico erupción morbiliforme, es decir, granitos y demás. A nivel de las mujeres y los hombres puede producir algo que es el proceso de hirsutismo, aparición de vello donde no había antes. En la parte de la parte hepática puede llegar a producir cierta hepatotoxicidad. De hecho, todos los anticomiciales son hepatotóxicos, entonces hay que tener cuidado con ello. Puede llegar a producir elevación del amonio, hiperamonemia, puede bajar el sodio, hiponatremia, y en algunos pacientes puede llegar a presentar hiperglucemia, es decir, puede subir la glucosa. ¿Por qué? Porque disminuye la salida de la insulina. Tiene efectos ahí en cuanto a la parte de la secreción insulínica. A nivel psiquiátrico, la fenitoína se ha visto que puede procesar o predisponer a que el paciente tenga pensamientos suicidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿va? A nivel dermatológico grave, puede presentar en pacientes que tengan algún tipo de predisposición alérgica, ya sea que tengan un Steven Johnson o que tengan una necrosis epidérmica tóxica. No es tan común, pero puede llegar a presentarlo. Y esta, chavos, que es muy característica, es que la fenitoína puede llegar a producir un síndrome de lupus-like. El lupus-like es como si fuera un síndrome de lupus, solamente que no es un lupus verdadero. En esta va a producir lo que son anticuerpos contra histonas. Y ese es el que se le conoce como lupus farmacológico, porque es un lupus que se da por inducción de fármacos. Y esto pues lo van a ver ya en segundo bloque con inmuno, que son anticuerpos que van dirigidos contra las histonas, y el lupus real son anticuerpos que van contra el núcleo, los ANCAs, P-ANCAs y ANCAs, ¿va? Fármaco, chavos, está totalmente contraindicado en el embarazo. Tiene una categoría D. Si no hay nada mejor que pueda darle, pues bueno, nos va a desarrollar algo que se llama síndrome fenitoínico fetal. Fenitoínico fetal. Y aquí esta es preguntada y les dicen cómo se caracteriza el bebé que tiene fenitoína o que fue tratado con fenitoína la mamá.
pues tiene anomalía craneofacial. Tiene anomalías craneales, craneofacial, y además de esto, de la anomalía craneofacial, tiene hipoplasia de falanges. Hipoplasia de falanges. No le crecen sus deditos. Tiene microcefalia, que es la principal. La cabecita la tiene muy chiquita. Y aparte les aparece labio y paladar hendido. Entonces, ese es el síndrome fenitoínico fetal, lo que aparece con ellos, ¿va? No se recomienda usarlo en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad hepática aguda o enfermedad que hayan tenido saliente por esta parte, ¿sí? Estas son las contraindicaciones. Las interacciones que pueden tener son muchísimas. Generalmente las interacciones que les llegan a preguntar en este punto es que los fármacos que se den con ella, con la fenitoína, van a disminuir su tiempo de vida en media. En este caso, pues los antidiabéticos orales, los anticonceptivos. Aquí los que deben de tener principalmente son los antagonistas de calcio. Casi no les preguntan las interacciones, casi no. De fenitoína casi no les preguntan, pero tengan en cuenta que va a tener problemas con los antagonistas de calcio y con los digitálicos. ¿Por qué? Porque estos los vamos a ver más adelante con la parte de cardiovascular. Y eso es lo de fenitoína. ¿Dudas o preguntas con fenitoína, chavos? Doctor, en el caso de la lactancia también es clasificación D. Sí, es clasificación de, en la lactancia ya no se les recomienda tampoco, porque como sí se secreta por la leche, pero ahí en la lactancia pues ya le dicen, bueno, pues ya, el baby ya salió, ya le puedes dar leche adicional. Entonces, ahí no hay tanto problema. Si la mamá se le fue y le da leche, no se preocupen, no hay problema. El problema es en el embarazo, es donde hay más problemas. ¿Sí? Hay Sí, literatura que gracias. en la lactancia pueden ser categoría B. Muy bien, continuamos con otro de los fármacos que ya es conocido por ustedes. Ya lo vimos el bloque pasado, que es carbamazepina, entonces muchísimo más rápido. La carbamazepina, ustedes recordarán que lo que hacía era bloquear los canales de sodio. Me bloqueaba los canales de sodio y lo que hacía era bloquear los canales, pero activos. Entonces bloqueaba el canal de sodio activo, me lo bloqueaba y dejaba de dar la transmisión del impulso. Por lo tanto, lo que hace es estabilizar las membranas que están excitadas. Si mi membrana en este momento está excitada, me la bloquea. ¿Por qué? Porque pasa del estado activo a un estado inactivo. Entonces, de esto se inhibe la descarga neuronal repetitiva. Si estaba descargando y descargando, se disminuye. Disminuye la propagación y aumenta el índice de recuperación de canal inactivo cerrado. Es decir, puedo llevarlo yo de estado cerrado a estado inactivo muchísimo más rápido. Recuerden que la carbamazepina tiene actividad adicional, puede funcionar muy bien como un fármaco sedante, un fármaco anticolinérgico, funciona muy bien como un antidepresivo, tiene un buen prospecto a nivel de relajante muscular, puede ser antiarrítmico, tiene propiedades antidiuréticas e inhibe la transmisión neuromuscular. Tiene todos sus mecanismos que ya los platicamos en dolor neuropático, pero aquí lo que me importa es su propiedad eh, a nivel comicial, ¿va? Indicaciones que tiene la carbamazepina. La indicación que están es principalmente para convulsiones tónico-clónicas y focales. En ese punto es donde se llega a utilizar un montón la carbamazepina, chavos. Para convulsión de tipo tónico-clónica, para convulsión focal, de esto es para la parte de las comiciales, es decir, para epilepsia. Pero para dolor, recuerden que estaba indicado para neuralgia del trigémino como primera elección. Carbamazepina es de primera elección neuralgia del trigémino y es alternativo para neuropatía diabética, ¿va? Ya hemos visto que para neuropatía diabética era pregabalina, para neuralgia del trigémino era carbamazepina y para neuralgia herpética gabapentina, ¿no? Que era lo que estábamos viendo en el primer bloque. Se puede utilizar adicional carbamazepina para trastorno bipolar y para trastornos de demencia o agitación. En el caso de que el paciente esté muy agitado, que se ponga muy loco, que ande como en el proceso de crying, de buscando una droga, generalmente se utiliza para el síndrome de abstinencia de alcohol. Pasa el que el paciente deja de tomar alcohol en agudo y se deja el proceso por ahí, ¿va? Entonces podemos utilizar carbamazepina para poder modular.
De carbamazepina, chicos, ya les preguntaron un montón o ya tuvieron este punto para la parte de farmacocinética del primer bloque. De aquí del segundo bloque, lo único que tienen que tener en cuenta es que la carbamazepina es un inductor de metabolismo a nivel de citocromo 3A4 y de nivel de citocromo 12-2. En esto es lo más importante, chavos, ¿por qué? Porque es inclusive se le dice que es un inductor de su propio metabolismo. Entonces, carbamazepina, lo importante es que es inductor de citocromos. Recuerden que aquí la carbamazepina induce al hígado, específicamente a nivel de citocromos, y lo que hace es que lo vuelve fuerte, lo estimula. Y como de por sí ya estaba metabolizando, hace que metabolice más rápido la carbamazepina y de ahí se vuelve a metabolizar y se vuelve a metabolizar y se vuelve a metabolizar. Entonces, en este caso es un autoinductor de su propio metabolismo. Una de las preguntas que les hacen, inclusive, es, ¿esto qué consecuencia clínica tiene? Pues la consecuencia clínica que tiene es que la carbamazepina se tiene que ajustar pasadas 2 o 4 semanas. Tú pasan 2 o 4 semanas y tienes que ajustar la dosis de carbamazepina, porque ya la dosis que le diste ya no es subfuncional, ya o la vas a tener que bajar o la vas a tener que subir, dependiendo de los niveles que esté manejando tu paciente, ¿va? Su metabolito activo, recuerden que es la 10-epoxicarbamazepina. Recuerden que la carbamazepina para el primer bloque era tomado como un profármaco. No es que sea un profármaco, es que su metabolito es un poquito más activo, ¿vale? De ahí nada más. Es eso lo que tienen que tener, chavos, no más. Sus efectos adversos que van teniendo la carbamazepina realmente es de los más seguros que van a estar teniendo. La carbamazepina de lo que se va a relacionar es que tiene efectos, pero del inicio del tratamiento. O sea, tú no das el tratamiento de carbamazepina, lo empiezas en este momento y tiene los efectos adversos. Y entonces por ello se recomienda que la carbamazepina se empiece con dosis bajas y avances. A esto se le genera o se le conoce como estrategia stop-start. Es decir, inicio, avanzo, avanzo, detengo, detengo, avanzo, avanzo y así. En este punto le doy 1 miligramo, veo cómo jala, si jala bien, ya le doy 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 miligramos y así lo voy llevando. De sus efectos adversos que son característicos de esto es que puede producir náusea, puede llegar a producir igual ataxia, la marcha del borracho, puede producir cierta somnolencia, etcétera. En algunos casos puede llegar a presentar lo que se llama asterixis. La asterixis, chavos, generalmente va a debutar con procesos en cuanto a la parte de la boca o en las manos. La asterixis es esta. Vamos para que la vean y no se les olvide. Asterixis, asterixis, asterixis. Esta es la asterixis, chicos. Vean. This video will introduce you to asterixis, also known as the flapping tremor, back like so. The physician will then take their hands and push back on the patient's hands, further extending them, and look for almost like a clonus type movement, an uncontrolled flapping tremor. Clonus. Ese es la asterixis, ¿va? Otro de las cosas que van teniendo la carbamazepina es que puede presentar disminución de peso. Entonces tiene bajo peso generalmente el paciente. ¿Cuánto bajan? Bajan 3 kilogramos al año. Bajan ahí de peso, ¿va? Entonces, eso lo vamos teniendo ahí en este punto. De lo demás, no les preguntan casi nada. Vamos a tener estos. Graves pueden tener la carbamazepina, pues un montón de efectos, principalmente pues la parte de la hepatotoxicidad. Pueden llegar a ser un poco nefrotóxicos, pero de ahí en fuera, nada más. En algunos se ha visto que puede bajar el sodio por una secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero de ahí en fuera no se preocupen, chavos. No es, todos los demás efectos solo tenganlos presentes, pero no son tan preguntables con la carbamazepina. Contraindicaciones que deben de tener muy presentes con la carbamazepina, chavos. La carbamazepina está indicada en pacientes que se tenga un alelo o antígeno leucocitario humano de tipo B1502.
ya que cuando lo llegan a tener, el paciente puede desarrollar generalmente más fácilmente la Steven Johnson. ¿En qué pacientes son los que debo de pensar o debo de tener sospecha de que tengan portadores de este alelo? En pacientes asiáticos. Pacientes asiáticos generalmente son portadores de este antígeno leucocitario humano, entonces en ellos hay que estarlo cuidando porque nos puede producir eso. Su categoría en el embarazo es D y su categoría en la lactancia es B, ¿vale? Entonces en el embarazo es D y en la lactancia es B, ¿de acuerdo? Entonces ahí sin un problema. Sus interacciones, pues, son un montón. De aquí las interacciones que va a tener carbamazepina. Como es un inductor de citocromo 4 y los citocromos que están teniendo, pues lo que va a hacer es bajar la cantidad de fármaco que se va a tener de los demás. En este caso, pues como estamos dando otros anticomiciales, damos otros antiepilépticos, bajan. O sea, por ejemplo, si yo doy etosuximida, fenitoína, tiagabina o valproato, estos van a bajar sus concentraciones porque carbamazepina los está induciendo su metabolismo. Entonces, esto no se recomienda dar carbamazepina con otros de estos, porque lo que van a hacer es disminuir su efecto terapéutico, ¿va? No se recomienda dar con antihistamínicos porque disminuye su efecto, no se recomienda dar con algunos antipsicóticos como clozapina, loperidol o olanzapina. ¿Por qué? Porque bajan sus concentraciones y me puede llevar a que el paciente tenga un brote psicótico. Ya veremos esto en esquizofrenia, cómo se dan los brotes por esta parte, ¿va? Eso es carbamazepina. Oscarbazepina es un derivado de la carbamazepina. Lo que hace es igual, bloquea los canales de sodio activos, estabiliza la membrana hiperexcitada, y lo que hace aquí, chavos, un efecto adicional que tiene la oscarbazepina es que aumenta la conductancia de potasio. Es decir, aumenta la salida de potasio, lo que me va a llevar a estabilizar más rápido la membrana. Es decir, por un lado, ok, dice que no se debe interrumpir de forma abrupta la fenitoína. Perdón, no había visto su mensaje, Gmail. No se debe interrumpir de forma abrupta la fenitoína, porque si la interrumpes de forma abrupta la fenitoína, el paciente va a tener una crisis epiléptica, va a generar generalmente estatus epilépticos, porque la fenitoína estaba bloqueando los puntos y como dijimos hace rato, es una reversión, es una inhibición de tipo reversible. Entonces tú la evitas de forma abrupta y entonces lo que va a hacer es que ya no van a bloquear los canales y se generan nuevos canales y de ahí se da la parte de la crisis, otra vez el estallido de esta parte de las crisis comiciales. ¿Va? A ver, de oscarbazepina, chicos, pues decíamos que tiene el mismo efecto que tiene la carbamazepina, solamente que esta lo que va a hacer es aumentar la salida de potasio. Permite que el potasio pueda estar saliendo más rápido y el potasio, como tiene carga positiva, nos está manteniendo en esta parte pues el potencial negativo de la membrana. Nos lleva a ese punto de estabilización. De esta, su indicación generalmente es nada más como terapia, monoterapia o como adyuvante en las crisis convulsivas focales. Entonces, esta es como una pregunta que les podrían hacer. ¿Cuál es el que se utiliza en crisis convulsivas focales como monoterapia o adyuvante? Oscarbazepina. A diferencia de carbamazepina, que tiene más indicaciones. De esta, la oscarbazepina, realmente también tienen que saber que es un inductor de citocromos. Tiene un volumen aparente de distribución muy amplio, llega a penetrar hasta 49 litros, esa ya está impregnada en todo el cuerpo. Su excreción es a nivel renal y su metabolito que es activo es el 10-monohidroxi carbamazepina. Entonces, en este punto es claro. De ahí nomás las cosas más preguntables en cuanto a la parte de la farmacocinética. De sus efectos adversos que tiene la oscarbazepina, chicos, es que puede tener una marcha normal, la marcha táxica, es como si estuviera todo borracho. Oftálmicamente el paciente puede presentar que ve doble, es la visión doble generalmente, la diplopía. Le pueden temblar los ojos de un lado para otro, presentando el nistagmus. Y aquí, a diferencia de lo que tenía carbamazepina, estos pueden llevarlos a aumentar de peso. Y este aumento de peso es por estimulación de receptores histaminérgicos. O sea, hace que coma más, el paciente come de más por la ansiedad y todo eso. ¿Sí? De efectos graves que puede llegar a presentar, este fármaco produce generalmente granulocitosis, hace que los granulocitos bajen.
La oscarbazepina, se ha asociado mucho a pensamientos suicidas e inclusive intentos suicida consumado. El paciente sí se suicida, sí intenta suicidarse y eso es por depresión de ciertos factores de neurotransmisión, principalmente con serotonina. En algunos, como tipo bizarro, nos puede ocasionar que tengan más crisis epilépticas y nos puede llevar a un estatus epilépticos, ¿va? Y pues bueno, está contraindicado en pacientes que lleguen a tener alergias a la carbamazepina o la ascarbazepina, ¿va? A diferencia de la carbamazepina, pues tiene una categoría C en el embarazo y una categoría C en la lactancia. O sea, sin ningún problema se puede llegar a dar. Es de los fármacos seguros que se pueden indicar en el embarazo cuando tienen epilepsias, ¿va? Sus interacciones son muchas. Realmente aquí las interacciones de estos generalmente van a tener interacción con los antidepresivos, van a tener con carbamazepina, con la motrigina, fenitoína y ácido valproico, que son los que vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Dudas o preguntas hasta ahí, chicos? Llevamos 3 fármacos: fenitoína, carbamazepina y oscarbazepina. Si se dan cuenta, a diferencia de los de primer bloque, casi no se parecen sus efectos adversos tanto. Sus mecanismos de acción dicen, ay, poquito, ¿no? La fenitoína actúa sobre canales inactivos, canales activos, carbamazepina sobre canales activos exclusivamente, oscarbazepina en canales activos y aparte en canales de potasio. Los efectos adversos, fenitoína, no se parecen mucho los que producen fenitoína, pues es la hiperplasia gingival, la disminución de factores dependientes, carbamazepina la disminución de peso, oscarbazepina aumento de peso, el Steven Johnson, la granulocitosis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas con esto? Nos faltan 5, pero ya son bien relax. Los que siguen son bien relax. El más pesado es valproato. Y ya de ahí ya nos vamos relax. ¿No hay preguntas? Ok. Valproato. Valproato tiene 3 nombres. Valproato ácido valproico o valproato de magnesio. Entonces, les pueden poner los 3 nombres. Cualquiera de los 3 es bien utilizado. El ácido valproico, ¿qué mecanismos tiene? Tiene varios mecanismos, chavos. El primer mecanismo que vamos a tener con el ácido valproico, pues van a ser los que van estimulados hacia canales de sodio, canales de calcio y canales específicamente con la parte de los de GABA. Para los canales de sodio, lo que van a producir, pues obviamente otra vez van a estar actuando sobre los canales de sodio inactivos. Los canales de sodio inactivo los va a prolongar, es decir, hace que penetren más. Como que no sería el mecanismo que les preguntarían. El que sí les pueden preguntar es para GABA. En GABA, el mecanismo que tiene el ácido valproico es aumentar la cantidad de GABA. ¿Cómo le hace el ácido valproico para aumentar GABA? Lo hace por 3 maneras. La primera es que nos va a estimular la glutamato descarboxilasa. Glutamato descarboxilasa, es decir, la enzima que se encarga de producir GABA, ¿va? Y por otro, se va a encargar de inhibir una enzima, la GABA transaminasa. GABA transaminasa, que esta es como el Pac-Mancito que se encarga de destruir a GABA. Y la otra enzima que bloquea es la semialdehído deshidrogenasa succinílica. Semialdehído deshidrogenasa succínica. Esas son las enzimas que bloquea o que estimula, ¿va? Y la otra que no es preguntada para farma, la verdad es que esa no es preguntada en el examen departamental, pero se las platico, es que bloquea a la histona desacetilasa. Histona desacetilasa. Que de esta manera lo que hace es estimular la producción genética de GABA, ya sea de GABA por sus mecanismos o por GABA por los mecanismos, ¿va? Y el otro que va a tener, chavos, es una disminución en cuanto a la activación de los canales de calcio de tipo T. Por ello, el ácido valproico se va a conocer como tratamiento de segunda línea para las crisis de ausencia. Es de segunda línea para las crisis de ausencia
Es el de segunda elección para crisis de ausencia, mientras que el de primera elección va a ser etosuximida, que ahorita lo vamos a platicar. ¿Dudas o preguntas con el mecanismo de acción de valproato? Valproato actúa sobre canales de sodio, sobre GABA y sobre calcio. Canales de sodio me prolonga la activación de los canales inactivos, me bloquea los canales de calcio tipo T y me aumenta la cantidad de GABA a través de 3 mecanismos. Uno, estimulando la glutamato descarboxilasa, que es decir, me produce más GABA. 2, me bloquea GABA transaminasa y a la semialdehído deshidrogenasa succínica. Y 3, bloqueando la histona desacetilasa. ¿Dudas o preguntas con esto, chavos, con sus mecanismos de acción? Este tiene pues 3 que son muchos, ¿no? GABA, calcio y sodio. De sus indicaciones, valproato es como el viejo confiable, como cuando no sabes ni qué darle, no sabes qué puedas hacer. Valproato es la elección. O sea, valproato, dale ácido valproico, dale valproato y le ayuda un montón. Este va para crisis tónico-clónicas, crisis de ausencia, crisis parciales complejas, crisis generalizadas, mioclonía juvenil, estatus epilépticus, ayuda en el proceso de trastorno maníaco bipolar de tipo 1, para el síndrome de Lennox-Gastaut, para la epilepsia, para mioclonías, mioclonía juvenil, o sea, todas, ayuda todas. O sea, si no le sabes qué dar, dale valproato, le va muy bien al paciente. Pero los que están indicados, o aquí puntos que debes de tener de primera punta, es que es el tratamiento de primera elección para todas estas crisis, chavos. Cuando no sabemos qué darle y nuestro paciente está debutando, dale valproato. Es el de los fármacos que son, pues, no es muy seguro, pero te va a dar en cuanto a la relación costo-beneficio, te va muy bien. Entonces, en el departamental te preguntan, si no sabes ni qué pedo tiene el paciente, si no sabes qué show, si no sabes qué está pasando con él, ¿qué fármaco le vas a dar? Valproato. Valproato es la elección. Tiene muy buenos mecanismos de acción y por lo cual tu paciente se va a controlar sí o sí. Ya de ahí lo refieres al especialista si no le sabes a la epilepsia y ya ellos ya lo van a ajustar. Pero si le sabes, tú lo ajustas y se acabó. Pero realmente aquí pues, tienen que mandarlo al neurólogo. En el estatus epilépticos pues, ayuda muy bien. Y ahora, una indicación que tiene adicional, que puede ser una pregunta, pero del primer departamental, o sea, bueno, hacia el primer departamental, es que se utiliza como tratamiento profiláctico de migraña. Ya veían que en migraña, pues yo utilizaba amitriptilina, usaba usaba propranolol, y utilizaba, pues en este caso también puedo utilizar ácido valproico sin ningún problema, ¿va? Entonces, nada más para que lo sepan para su vida, el ácido valproico se utiliza como profilaxis de migraña. En la profilaxis de migraña se ocupan 200 miligramos, pero para las crisis convulsivas se ocupan 4 gramos de valproato. O sea, es muy diferente, es una diferencia abismal entre las dosis que se dan para migraña y las dosis que se dan para convulsiones. De su farmacocinética del valproato, que son farmacocinética relevante, es que sepan que es un inductor de metabolismo, es un inductor de citocromos. Este tiene como tal metabolismos que son activos, en este caso puede llegar a presentar lo que es el ácido 2-propilpentenoico, 2-propilpentenoico, que es el único que es de sus metabolitos activos. Tiene una vida media de aproximadamente entre 3 a 16 horas, aprox, se libera por orina, no hay más problema ahí. Del ácido valproico no tienen que saber más cosas de farmacocinética. Más que, perdón, aquí sí es de su volumen aparente de distribución, es que se está acumulando en el tejido adiposo. Su principal acumulación es en el tejido adiposo, que es una generalidad, ¿no? Que ya habíamos visto que presentemente todos los fármacos, cuando se acumulan, pretenden estar por allá. De sus efectos adversos, generalmente el paciente pues va a tener un proceso de cambios hormonales muy cañón, puede subir o bajar la cantidad de hormonas que tenga y esto nos puede llevar a producir alopecia. Los pacientes se pueden quedar sin cabello. A nivel neurológico pueden presentar ataxia, es decir, la marcha ahí como medio borrachona. Puede llegar a aumentar de peso, eso sí. Y esto pues es también por la parte de en cuanto a las graves, pues pueden presentar lo que es la hepatotoxicidad. Esta hepatotoxicidad pues se va a manifestar elevando LDL, bajando HDL, sube triglicéridos, sube grasas y nos puede llegar a presentar a nivel endocrinológico un síndrome de ovario poliquístico.
Y esto pues en las pacientes les va a dar hirsutismo, que suban de peso, que tengan problemas de fertilidad, que tengan cambios hormonales, que pueden llegar a presentar pancreatitis, que pueden presentar un síndrome mielodisplásico, que esos son raros, pero pueden presentar ahí como una supresión medular, y pues pueden presentar algunos ototoxicidad. Es como la parte importante. Puede llevar elevación de amonio, pero no es como característico, ¿va? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en ese punto. El ácido valproico o el valproato de magnesio se categoriza, chavos, como una categoría X en el embarazo. Esto específicamente, chavos, la categoría X es en los primeros 12 semanas de gestación, es decir, los primeros 3 meses de gestación es categoría X. O sea, si tu paciente se quiere embarazar y tiene valproato, cámbiale a valproato, rótalo por otro porque no va a poder, o sea, se va a poder embarazar, pero va a tener un montón de problemas ese baby porque va a tener problemas a nivel hepático, va a tener problemas a nivel de la urea, va a tener problemas ahí en cuanto a la parte mitocondrial, etcétera. Ya que esto lo que hace es una hepatotoxicidad, tiene una toxicidad mitocondrial muy fuerte y entonces el baby sufre y tiene malformaciones congénitas. Labio y paladar hendido, hipoplasia craneal, espina bífida abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Durante todo lo demás del embarazo es categoría D, que recuerden que es el 80% de riesgo. ¿Va? Interacciones, tiene igual un montón de interacciones, principalmente las que les preguntan son con carbamazepina y las de las benzodiazepinas, que son en este punto, y pues, lo demás, que ya nada más van a saber ustedes que esto es lo que hace, disminuye sus efectos por ser inductor de metabolismo de citocromus, ¿va? Con esto, pues llegamos a lo que son los moduladores de los canales de glutamato y de sodio. En este, el primero que vamos a ver es la amotrigina. La amotrigina es uno de los fármacos anticomiciales que su historia es muy, muy chévere porque cuando empieza, la amotrigina se utilizó antes como un agente antifolatos. Se utilizaba para cánceres y demás, pero ya después cuando se utilizó para procesos antiepilépticos, dijeron, ay, pues es muy buen anticomicial, pero pues sí tiene problemas para el embarazo. Entonces igual es una categoría D y X. La motrigina, su mecanismo de acción, chicos, va a actuar sobre canales, o bueno, sobre la parte de glutamato y va a actuar en cuanto a la parte de sodio. Básicamente, esto lo que hace es estabilizar membranas excitadas. O sea, estabiliza células excitadas por 2 puntos. Una, va a evitar que se libere glutamato, que son a través de los receptores de tipo N y tipo P, que son asociados a proteínas G. Evita que se libere glutamato para que no haya más como tal propagación de la convulsión y evita que se despolarice por la parte de los canales de tipo T y en la parte de las espigas hondas. Esto lo que me va a hacer es que se mantenga a raya la membrana no excitada y para esto pues ya no tiene más procesos de daño. O sea, eso es nada más lo que tienen que saber. Inhibe glutamato e inhibe los canales de sodio. Más, no se estresen de más. ¿En quiénes está indicado este fármaco? Este fármaco, chavos, va a estar indicado, y eso lo deben tener así como que bien claro, la motrigina está indicada en la epilepsia fotosensible. No lo puse aquí, pero es la fotosensible. Es decir, aquella que despierta cuando le están aventando los rayos de luz, se despierta y entonces acecha andar, ¿va? Está indicada en las crisis mioclónicas, está indicada en las crisis de ausencia atípicas. En este caso son como la tercera línea que se van a dar en las crisis de ausencia. En todas las demás se puede llegar a utilizar como monoterapia para la crisis de tónico clónica, crisis generalizada, crisis mioclónica juvenil, crisis bipolar y para el síndrome de Lennox-Gastaut. O sea, ahí es donde se puede llegar a indicar, ¿va? De su farmacocinética importante de la motrigina, realmente aquí es de los fármacos que tienen la mejor biodisponibilidad por vía oral. Generalmente pueden llegar a alcanzar el 100% de biodisponibilidad dándolo por vía oral. Los alimentos no retrasan su absorción, no afectan para nada su farmacocinética y estos lo que van a hacer es metabolizarse a nivel hepático, pero se van a metabolizar por medio de la uridilguanosiltransferasa de tipo 1 a 4. Por lo tanto, estos totalmente van a depender
no dependen del sistema de citocromos. Por lo tanto, tú lo puedes dar con otro fármaco y no va a tener interacciones de que se induzca su metabolismo o se bloquee su metabolismo. Es una de las preguntas que te pueden hacer, que su metabolismo no es dependiente de citocromos. Sí es en hígado, pero no depende de citocromos. Su vida media aproximadamente puede ser hasta de 60 horas aproximadamente y te va muy bien. Una dosis de lamotrigina te dura un montón. De sus efectos adversos de estos, realmente, chavos, el único que les han preguntado con la motrigina, el único es la psicosis y la agresividad. Ahí voy. De este les han preguntado nada más que el paciente se puede caer en un trastorno psicótico agresivo y se puede poner muy agravioso. Neurológicamente igual va a tener una marcha táxica como de borracho, va a estar somnoliento, tiene efectos generalmente cognitivos o cognitivos, puede tener un problema ahí en cuanto a la parte de dismenorreas, la paciente va a tener dolores menstruales más profundos, más duraderos, más dolorosos, más graves, y en algunos puede presentar dolor a nivel lumbar. Esto no sabemos por qué, pero puede llegar a presentarse. Graves, generalmente puede presentar lo que es el síndrome neuroléptico maligno, que es cuando se ponen bien locos, se les bota la canica, no tienen regulación en cuanto a la temperatura, regulación de la sed y demás, pueden llegar a tenerlo. A nivel cardiovascular pueden presentar arritmias cardíacas y hematológicamente hablando puede presentar un problema de coagulación intravascular. Nuevamente es hepatotóxico. Se dan cuenta, todos son hepatotóxicos, básicamente. Los que se tienen que quedar aquí es que este produce psicosis y agresividad, que esto generalmente es lo que nos pueden llegar a presentar. Está contraindicado cuando hay alergias y pues la categoría del embarazo que tiene la motrigina es categoría C, ¿va? Para que lo tengan ahí. De esta, las interacciones son principalmente con carbamazepina, con fenitoína y fenobarbital, que son interacciones muy, muy leves. Realmente no son como interacciones tan graves como tenían los demás. Ok, llegamos con el de los últimos que tenemos, que es levetiracetam, que es los de la modulación de la motilidad vesicular. En este caso, levetiracetam que vamos a tener aquí, jóvenes, lo que va a hacer es actuar sobre las proteínas SB2A, que son las que están asociadas al complejo SNAP-B. De esto, lo que hacen es evitar la liberación de GABA y de glutamato. Entonces, bloquean la sinapsis a través de bloquear la proteína SB2A, no saca el neurotransmisor, no hay transmisión química, bloquean parcialmente las corrientes de calcio de tipo N, es decir, las lentas, las de tipo neuronales, y bloquean la liberación de calcio a nivel intraneuronal. De esta manera, pues lo que hacen es estabilizar la membrana. Entonces son totalmente de Housai. No está bien identificado el proceso, pero se sabe que tienen que ver con la proteína SB2A. Eso es lo que tienen ahí. O sea, evitan la liberación de glutamato y evitan la liberación de GABA. De chavos, están indicados en las crisis convulsivas parciales, en las que son resistentes, en las mioclónicas, en las parciales complejas, etc. Pero lo principal y lo que se tiene que quedar en esto es que el levetiracetam es el de primera elección en pacientes embarazadas. Si yo tengo una paciente embarazada y tiene como problemas de convulsiones o demás y que apenas está empezando, le tengo que dar levetiracetam. Es el de primera elección. Levetiracetam es el de primera. Es el más seguro, es el que menos efectos adversos teratogénicos tiene. Sí tiene, porque es categoría C, pero es el más seguro. O sea, imagínense, si este es el más seguro, ¿cómo son los demás? ¿No? De su farmacocinética de levetiracetam, de esta, realmente lo único que les pueden llegar a preguntar es que es el único fármaco que puede tener una disponibilidad del 100% específicamente, sea como sea, con alimento, sin alimento. Puede tener una hidrólisis a nivel hepático, que es, pues este también es el segundo que vamos a tener, que no depende al 100% de citocromos. Este no depende de ninguna enzima del citocromo P450, es un metabolismo totalmente no microsomal.
se sale por la parte renal, la parte de los metabolitos que van saliendo y tiene un tiempo de vida media entre 6 a 8 horas. O sea, no es tan complicado esa parte del levetiracetam, por eso puede estar por ahí. Ahora, el levetiracetam, chicos, es uno de los fármacos que yo puedo sacar, es de los pocos fármacos que vamos a ver en todo el programa, que si se me pasa la dosis lo puedo sacar por hemodiálisis. Es uno de los pocos fármacos que yo puedo sacar por ahí, ¿va? Entonces, para que yo lo tenga en ese punto. Efectos adversos que puede presentar levetiracetam. Realmente pues es un fármaco que puede disminuir el peso, puede hacer que el paciente pierda peso, puesto que va a tener intolerancia al alimento, tiene anorexia, no pierde el apetito como tal. En algunos pacientes se ha reportado que disminuye la densidad ósea. Y esto me puede llevar a osteoporosis. Igualmente tienen la marcha del borracho, somnoliente, puede llegar a desarrollar psicosis, ansiedad. En algunos pacientes no sabemos por qué, pero genera cierta irritación en la nasofaringe y produce tos y nasofaringitis y puede presentar algo de fatiga. Igualmente puede presentar hepatitis, puede presentar ideaciones suicidas, perdón, o presentar suicidio. O sea, hay que tener mucho cuidado con este fármaco de igual manera. Y demás, los demás efectos adversos no son como muy característicos en ellos, ¿va? Recuerden que este es un fármaco categoría C, aquí se me fue, es categoría C en el embarazo y es categoría B en la lactancia, ¿va? Para que lo tengan ahí. Entonces, este es el que se indica para tratamientos en el embarazo. Interacciones realmente son interacciones que son nulas. Aquí en este bloque no son preguntadas, porque la única que tenía importante era con metotrexato y con los hipoglucemiantes, que esos son del primer bloque. Entonces, ni se estresen por lo demás. Y llegamos al último, en nuestro último fármaco, que será la modulación de canales de calcio de tipo T. Es el más rápido de todos. Esto es etosuximida. La etosuximida, chicos, lo que hace es bloquear canales de calcio de umbral bajo, es decir, canales de calcio de tipo T. Estos de tipo T se encuentran en el tálamo, por lo tanto bloquean esos canales a ese nivel y lo que van a hacer es de que no desarrolle como tal los picos u ondas beta o onda alfa que siempre tienen en el punto de las crisis de ausencia. La etosuximida, su único uso que tiene hoy en día es para las crisis de ausencia, chicos. Entonces, crisis de ausencia, el que yo voy a indicar de primera elección va a ser etosuximida. El de segunda va el probato de magnesio. Entonces, son como preguntas muy claras que les pueden hacer de etosuximida. Entonces, su indicación, crisis de ausencia. Entonces, ven, aquí está, crisis de ausencia, lo primero que voy a poner etosuximida, el segundo ácido valproico, el tercero la motrigina y el cuarto clonazepam. Entonces, generalmente el departamental nada más abarca las primeras dos preguntas, etosuximida y el de segunda ácido valproico, ¿va? De su farmacocinética importante de la etosuximida, realmente aquí esta nada más tiene que dar sin alimentos, puesto que los alimentos sí afectan su absorción. Su volumen aparente de distribución, vean que puede ser inclusive hasta de 43 litros aproximadamente. Su metabolismo es a nivel hepático por medio de los citocromos 3A4 y 12A1, entonces esto sí tiene que ver con el alcohol. Y pues de ahí nada más, su vida media es de 17 a 56 horas aproximadamente. Alguna literatura nos dice que de 40 a 50 horas. O sea, ahí van teniendo como un movimiento de tiempos, dependiendo la bibliografía que ustedes consulten. De sus reacciones adversas, las principales son gastrointestinales. La etosuximida va a tener problemas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea, la irritación gastrointestinal, epigastralgia, etc. A nivel neurológico, igual es la marcha del borracho, pero desarrolla lo que es el hipo. El hipo, el paciente va a estar constantemente ahí con el hipo, y esto es por la irritación a nivel vasovagal. Graves, pues igualmente vamos a tener aquí que este fármaco puede desarrollarnos lupus eritematoso sistémico farmacológico, que ya vimos que es el lupus-like. En algunos pacientes nos puede desarrollar convulsiones y a nivel psiquiátrico pues nos puede producir cierta ideación suicida o pensamientos suicidas, ¿va? Pues para que lo tengan ahí.
De este va a quedar contraindicado en pacientes que sean alérgicos a algún componente de las succinamidas o algún componente del producto. O sea, eso nada más de contraindicaciones, en efectos, en este caso, alergias. Su categoría en el embarazo y en la lactancia es categoría C. De interacción, realmente de esta no se las van a preguntar, realmente tiene un efecto nulo, entonces básicamente decimos que de toxoximida no hay interacciones farmacológicas, entonces otros fármacos no van a verse afectados por esto, ¿va? Y ya, el último fármaco que tenemos sería topiramato. El topiramato, el topiramato es uno de los fármacos que vamos a tener que tiene mecanismos diversos sobre glutamato y sobre sodio. Aquí lo que hace es que nos va a evitar que el canal inactivo de sodio se recupere otra vez a canal cerrado, pero lo que hace, aumentado a eso, es que aumentan los receptores GABA-A, es decir, los que están asociados a cloro. Por lo tanto, lo que me hace es estabilizar mucho más la membrana sináptica. Ahora, uno de los efectos que tiene adicional los biotrópicos es que disminuye la actividad de la anhidrasa carbónica de 2 y 4 y me bloquea receptores AMPA y receptores de kainato glutamato. De esta manera es como quedan bloqueados por todos lados. Entonces el topiramato me bloquea por un montón de lados. Y de hecho el topiramato, sus indicaciones están dadas para crisis focales, crisis generalizadas, síndrome de Lennox-Gastaut, pero también topiramato se puede indicar como profilaxis de migraña. Entonces ya llevamos dos antimigrañosos, topiramato y valproato. Y topiramato todavía tiene otra indicación que es para la parte de la ansiedad. Pacientes que tienen bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, gula nerviosa, se les deja topiramato para que no estén piqui piqui de alimento y no se vayan a engordar y todo este rollo, porque les da la ansiedad por comer y les da la ansiedad por engordar. Entonces, topiramato es sus indicaciones, ¿va? De mecanismos o parte de la farmacocinética relevante del topiramato es que el topiramato, chavos, es un inductor muy leve y un inhibidor muy leve de citocromos. Sus metabolitos son totalmente inactivos y su excreción es básicamente por la vía renal, topiramato, ¿va? De sus efectos adversos, como inhibe a la anhidrasa carbónica, lo que vamos a tener a nivel como tal del proceso endocrinológico, vamos a tener que el bicarbonato sérico va a estar bajo. Tenemos una hipobicarbonatemia. El paciente va a perder peso, ya vimos por qué pierde peso. Entonces, dime un segundo. Bueno. Ok, listo. De esto, pues baja el bicarbonato a nivel, baja el peso, pierde peso, el paciente pues va a empezar a estar más delgado y entonces pierde pues, peso de la ansiedad. A nivel psiquiátrico puede llegar a producir que el paciente, si no estaba deprimido, se nos puede deprimir un poco por el topiramato. Hay que tener nada más al pendiente de eso, ¿va? Perder el apetito, perder el peso y demás. Listo. Graves del topiramato, en algunos pacientes hemos visto que puede tener disminución de la densidad mineral ósea, puede llegar a presentar osteoporosis, puede llegar a presentar lo que es encefalopatía inducida por fármacos, se les puede ir como la hebra, pueden llegar a tener psicosis. En algunos pacientes pueden llegar a tener aumento de la presión ocular y en algunos otros puede llegar a aumentar producción de litos a nivel renal, nefrolitiasis. Como está perdiendo el bicarbonato, puede desarrollar lo que es una acidosis metabólica tubular mixta. Y esto, pues, es en esta parte donde tenemos que el paciente pues, puede llevar eso. Pero son graves, realmente son cosas graves, no son tan comunes. Entonces, para que lo puedan tener ahí. ¿Va? El topiramato está contraindicado en consumo asociado con el alcohol. No se recomienda tomarlo con el alcohol, puesto que el paciente se va a deprimir un montón, deprime el sistema nervioso y puede caer en paro. De su categoría en el embarazo es categoría D. Sus interacciones de topiramato son bastantes.
La principal que les llegan a preguntar de topiramato es con valproato y se las llegan a preguntar en este bloque también con carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, digoxina, hidroclorotiazida y los anticoagulantes. Aquí lo que hacen es que aumentan el topiramato aumenta su metabolismo y lo que hace es que disminuye sus concentraciones. Por lo tanto, pues va a llevar a que no funcionen en este punto. ¿Va? Entonces, topiramato, chicos, digo, epilépticos y en el embarazo, pues vamos a tener que los indicados en el embarazo van a ser levetiracetam y la motrigina, como ya lo habíamos visto hace rato, ¿no? El de primera es levetiracetam, que se indica de primera, la motrigina es de segunda. Los de segunda elección, pues van a ser los de carbamazepina o carbamazepina, y los últimos, fenitoína, fenobarbital, topiramato y ácido valproico. Esos no se recomiendan en el embarazo de primera elección, a menos que su paciente esté muy, muy grave, ¿va? Y este como tal, chavos, el resumen de todo lo que vimos de los anticomiciales. De en esta parte, pues lo podemos tener como un pequeño resumen, que ahorita les enseño lo demás. Y posteriormente vamos a tener aquí lo que es suspensión del tratamiento. Una de las preguntas que debo de tener es, ¿cuándo suspendo el tratamiento farmacológico? El tratamiento farmacológico lo voy a suspender tras 1 a 5 años de una crisis epiléptica. Es decir, si el paciente no ha presentado crisis epiléptica y ya han pasado 1 a 5 años y yo digo, el paciente pues no tiene ninguna crisis, pues órale, lo puedo quitar, lo vamos a quitar, pero lo vamos a ir quitando poco a poco. No lo puedo quitar de forma abrupta. Voy disminuyendo dosis y voy dejándolos en este punto paulatinos, ¿va? Para decir que una epilepsia está resuelta, yo debo decir que la persona tiene ya salió de la edad aplicable a ese síndrome epiléptico y que están libres de convulsiones durante los últimos 10 años y que no han tenido tratamiento durante esos últimos 5 años, ¿va? Entonces, recuerden que la epilepsia resuelta no es sinónimo de remisión o de cura, ¿vale? Entonces, es como estaríamos teniendo ahí. ¿Qué otra cosa más? Pues bueno, de aquí, pues bueno, vamos a tener en esto, les estoy presentando aquí uno de los cuadros que se van a dar la parte de los resúmenes, que son parte de la misma, del curso, se les van a estar subiendo a los drives específicamente, y entonces vean, aquí por ejemplo la farmacodinámica ya nada más resume lo que debes de saber para tu departamental, la farmacocinética que vimos por ejemplo de fenitoína, que se puede dar por vía oral, intramuscular, intravenosa, o sea, cosas importantes, ¿no? ¿Qué efectos farmacológicos van a tener? ¿Qué reacciones adversas pueden empezar a presentar ahí? Sus indicaciones, dónde están indicadas, dónde no están indicadas, qué interacciones tienen, el grupo farmacológico, la familia farmacológica y la parte de arriba, que son toda la parte de los resúmenes específicos del tema. Entonces, para que los vayan teniendo, y eso se les van a ir subiendo conforme van avanzando los temas y cercanos a sus procesos de estudio, para que complementen como tal las clases y con eso los vayan teniendo, ¿va? ¿Dudas o preguntas con anticonvulsivos? Son 8 fármacos, la verdad es que esos 8 fármacos son sencillos, puesto que no se parecen sus mecanismos de acción como lo eran los AINE o los